existen las condiciones políticas para plantearle una reforma fiscal a este país con una danza de endeudamientos, donde en el día de ayer incluso se aprobó un préstamo en la Cámara de Diputados para el sector educación, un sector que tiene asignado en el presupuesto nacional el 4%, y aprobaron un préstamo de 100 millones de dólares. Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Hoy vamos a tener un político, un médico, un pensador, un hombre de propuesta. Está con nosotros, ya aquí en el estudio, el doctor Humberto Salazar, diplomático, médico y quien siempre hace propuestas a nuestros problemas nacionales. Esperen en breve al doctor Humberto Salazar. Aquí estamos en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional con el doctor Humberto Salazar, médico experimentado, diplomático, político, con una carrera política y social ya de largos años y al mismo tiempo miembro del Comité Central del Partido de la Revolución Dominicana. Buenas noches, mi amigo Humberto Salazar. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho tiempo que no venía yo a este programa, yo era asiduo de este programa. Bueno, lo que pasa es que como estaba afuera, sí, durante mucho tiempo. Estuviste ya como embajador en Corea, previo había estado aquí dirigiendo la Comisión de la Reforma del Sector Salud, y antes de eso en Copresida. Pero se te olvidó algo y debo decir de Copresida, en la presentación. Y debo decir algo de Copresida, para que diga eso. Y yo te agradezco y te agradecería, Piña, que estando en Copresida, sin tener dinero, lo buscó no sé de dónde, nos ayudó a hacer una instalación que había que construir para las mujeres jóvenes embarazadas con SIDA. Tú eras el senador. El senador, y lo hicimos en combinación con la embajadora de entonces de Francia. Sí, no, de manera que es un agradecimiento que te tenemos nosotros. Sí, no te ayudaba a ti, al pueblo de Elías Piña. Yo recuerdo, me negaba a mí mismo. No, yo recuerdo que cuando tú buscaste, la persona que administraba los fondos, digo, pero no hay esto, ¿y dónde se puede buscar en lo que le asignamos esos fondos? Hiciste que apareciera de una vez esos fondos ahí. Sí. De manera que hay agradecimiento. Ese hospital, para que tú sepas, tenía 73 años. Yo quería ya como que lo hiciéramos uno nuevo. Y en la remodelación, el Hospital Rosa Duarte de Elías Piña. Bueno, lo tienes bien en la mente. Déjame decirte que cuando el presidente ahora entregó los 45 hospitales, ese hospital él lo entregamos nosotros como gobierno, con aire acondicionado hasta en los pasillos. Lo vi. Y equipado y con equipamiento nuevo por todos lados. Vi la inauguración en la prensa, no estaba en el país, pero me alegré mucho por tu pueblo, por ti. Y toda la gente de Elías Piña, yo tengo muy buenos amigos en Elías Piña. Era una de las provincias banderas cuando me tocó ser jefe de campaña de mi querido amigo y de tiempos Jacinto Peinado. Esa era una de nuestras provincias banderas. El país se perdió una persona que iba a ser un gran presidente. Así mismo nuestro amigo Jacinto Peinado. Así mismo. Bueno, de manera que el agradecimiento que te tenemos por tus aportes a la provincia como te tocó. Sí, pero te faltó algo. Te faltó decir en la presentación que lo más importante es que soy amigo tuyo. No. Todo eso, lo otro puede pasar, pero la amistad permanece. No, y que es una amistad que viene desde lejos y podemos situarlo de esa segunda planta allá en la casa de Jacinto Peinado. Así mismo es. Que Jacinto siempre con buenos recuerdos. Sí, Humberto, vamos a empezar. Contigo son muchos temas que pueden tratarse, pero siendo tú médico y una persona pública, ¿cómo tú has visto que el gobierno ha enfrentado la actual situación del COVID? Porque yo vi en la prensa en el día de ayer que había 9 muertos, 9 defunciones y 1.400 y pico de infectados a esta altura de juego. Mira, lo que ocurre con la respuesta nacional en la República Dominicana en este momento al SARS-CoV-2, que así es que se llama el virus,
el COVID es la enfermedad que produce el virus, pues es una respuesta que tiene sus blancos y sus negros. En la parte de vacunación, la República Dominicana, no hay dudas, con el apoyo de la industria china, la vacuna Sinovac, que en el día de ayer llegaron 1.700.000 dosis más, ya ha sido inoculada en más de 6 millones de dominicanos y dominicanas. Eso quiere decir que nos acercamos a la meta que debería cumplirse, creo yo, en alrededor de 2 meses y medio a 3 meses, que sería tener vacunado a la mayoría de la población que tiene por encima de 18 años, y eso significa vacunar alrededor de 8 millones de personas, o sea, 16 millones de dosis. Ya tenemos más de 8 millones de dosis que están en el país y comenzamos la vacunación de las personas más jóvenes entre 12 y 17 años. O sea, esa parte creo que está siendo manejada en forma correcta y entre todos, porque también el Partido de la Liberación Dominicana ha ayudado en este momento a la campaña de vacunación. En la Casa Nacional del PLD hay un puesto de vacunación y en una gran cantidad de locales a nivel nacional también. Ahora, ¿qué es la parte oscura? Sí. La parte oscura es que el gobierno se obstina en mantener el país sin ningún tipo de condicionamiento para el ingreso de extranjeros. Solamente 5 países en el mundo tienen una situación como la de la República Dominicana. Es decir, usted va a cualquier aeropuerto, usted va a un puerto o usted intenta entrar por la frontera dominicana, la frontera terrestre de República Dominicana, tú eres de Elías Piña y sabes que Haití está ahí mismo y no hay ningún tipo de protocolo para ingresar. O sea, a nadie le han hecho una prueba PCR, a nadie le han hecho una prueba de antígeno, a nadie antes de subirse en un avión hacia la República Dominicana le preguntan o le piden lo que ya se está pidiendo en la Unión Europea, que es un pasaporte de vacunación. Es decir, usted se vacunó, tiene sus 2 dosis, vaya, súbase en ese avión sin ningún tipo de problema, porque no es poner obstáculos a que vengan personas a la República Dominicana. Pero existen nuevas variantes, sobre todo la llamada variante beta, que es la que tuvo una cantidad de mutaciones del virus en la India, que es una alarma mundial en este momento. En el día de hoy, que es jueves, ¿verdad? Sí. Puerto Rico, que es nuestra isla vecina, anunció que ya fue identificada esa variante beta en su territorio. Ya secuenciaron la variante beta en Puerto Rico. Esta es la prensa nacional. Entonces, ¿qué le cuesta al gobierno salirse de ese grupito de 5 naciones que son Haití no requiere ningún tipo de condicionamiento, Afganistán, yo quiero saber quién va a querer ir a Afganistán, o sea, usted quiere ir de vacaciones a Afganistán, pues usted va sin ningún tipo de condicionamiento. México también no tiene condicionamiento, República Dominicana no tiene condicionamiento. Son países que usted tiene que preguntarse, pero ¿por qué exponen a su población a ese tipo de situación? Pues la variante beta es una variante para la cual existe una gran preocupación a nivel mundial. ¿Por qué? Está afectando a una gran cantidad de personas jóvenes, entre 12 y 20 años, que son las personas que tienen menos cantidad de vacunados también en la República Dominicana. De Pfizer solamente han llegado 200.000 dosis de vacuna. Es decir, que es una variante que puede afectar a los más jóvenes. En segundo lugar, es una variante que es 10 veces más infecciosa que la variante original. Y eso está demostrado, hay estudios que lo demuestran. El llamado factor o número o índice R0, que es la cantidad de personas que una persona puede infectar cuando está infectada, aunque sea asintomática. El virus que comenzó en China era de 2.8 personas. El virus de la variante británica es todavía de 4 personas. Pues la variante beta son 8 personas. Es decir, que va en forma exponencial aumentando. Entonces nosotros con mucho respeto hemos pedido al gobierno dominicano
que establezca algún tipo de control para las personas que vienen al país. Aquí en los aeropuertos se le pide una prueba PCR hecha mínimo 72 horas, como nos piden a nosotros para ir a cualquier lado, que se le pida una prueba de antígeno o se le pide una prueba de vacunación. Porque en nombre de la industria turística, nosotros no podemos poner en peligro a nuestros jóvenes ahora. Ya la variante Beta está en Puerto Rico y lo admitieron sus autoridades. Esa es la parte oscura de esto. La segunda parte oscura es que aquí definitivamente se han estado ocultando las muertes. Sí. No es cierto que nosotros tenemos esa tasa de mortalidad que está publicando el Ministerio de Salud Pública. No es cierto. Es más, esta misma semana, el presidente de la Comisión de la Sociedad de Medicina Crítica, que son los que manejan las unidades de cuidado intensivo, habla de que el 70% de las personas que son intubadas mueren. 70%, dice él. Eso está publicado en la prensa. Sí. Pregúntenle a él si es cierto o no. Él debe tener toda la información. Yo mínimo calculaba, porque estudié medicina intensiva, era parte de mi trabajo, que debía ser alrededor de un 50%. Él dice que es el 70%. Entonces, creo que en este caso también transparentar las personas que están muriendo es importante. Tú debes conocer personas que murieron. No, hay general, como yo. Hay general que no lo mencionó nadie. General Mesías Hernández, amigo mío, que incluso me escribió del hospital, bueno, primero a 3 o 4 días que se murió. Él estaba a principios de año, era el jefe de la fortaleza de Asua. Bueno. Lo retiraron en febrero, ascendido general, coronel viejo, y estaba ahí en un centro hospitalario. Me escribió y a los 4 días que se murió con eso mismo. Y está muriendo también muchas personas jóvenes, porque el virus, las variantes que están circulando en el país, que son muy principalmente la variante del Reino Unido y la variante de Brasil, la P1 y la la B.1.7, la variante del Reino Unido, pues esas dos variantes se caracterizaron por disminuir la edad a la cual afectaba, que eran grupos poblacionales por encima de 60 años, y también de provocar enfermedades en forma más grave. Entonces, es nuestra opinión que el gobierno debe ser transparente. Aparte de eso, si uno mira las estadísticas, yo me he preguntado por qué provincias como Santiago las mantienen con un toque de queda diferenciado. Y sospecho que es por intereses que tienen algunos de los integrantes del llamado Gabinete de Salud, donde está la vicepresidenta, que es de Santiago, y el ministro de Salud, que es de Santiago. ¿Por qué lo digo? Porque Santiago siempre está o en el segundo o en el tercer lugar de personas infectadas. Y se mantiene con un toque de queda diferente al que tenemos en la capital. ¿Por qué? Si ni siquiera es un punto turístico. O sea, vamos a ser claros. El gobierno, con este tipo de actitud, lo que hace es granjearse la sospecha de personas que tienen conocimiento de este tema. O sea, ya no es posible realizar acciones así y mantenerlas en forma secreta. No, y que la gente sabe en los hogares y en los pueblos cuando van muriendo por la enfermedad. Entonces, ¿qué imagen tiene el gobierno cuando dice, cuando en una provincia no ha muerto nadie y saben que murieron 2 y 3 en ese día? La gente no le cree. Sí. Bueno, con tu permiso, Humberto. Claro. Vamos a una pausa aquí conversando con buen amigo, tengo que decirlo, de tantos años, de tanta afabilidad, Humberto Salazar. Ustedes saben que es médico, ya experimentado, especialista, embajador, político y dirigente social de décadas. Al mismo tiempo hay que decir que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el doctor Humberto Salazar, médico diplomático, miembro del Comité Central del PLD y un dirigente político, social, comunitario de muchos años.
En los últimos días, Humberto, la gente yo he visto, como saben de nuestra mitad, que ha ido tomando cuerpo, diría yo, con una sentencia, una propaganda tuya, que dice, al gobierno le quedan tantos años, tantos meses, tantos días y ni un segundo más. ¿En qué tú te basas eso? Mira, yo creo que al gobierno de Luis Abinader y al PRM, primero le ha tocado una situación a nivel global bastante compleja, para la cual ellos no están preparados. Y ellos no están preparados porque la política la hacen los políticos. Y este es un gobierno de empresarios. Si los empresarios fueran los que estuvieran preparados para hacer política, las ciencias políticas fueran dictadas en las facultades empresariales o de negocios de las universidades, y no es así. Las ciencias políticas son impartidas en las facultades de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el político vela por lo colectivo, no lo individual. Este gobierno de empresarios, al cual le ha tocado una situación global muy compleja, es un gobierno que está subdividido a partir de su cabeza, que es Luis Abinader, en una cantidad de islas empresariales que están defendiendo sus intereses por encima del interés colectivo. Entonces, por eso nosotros tenemos que comenzar a contarle los días para salir de esta desgracia. Como yo recordaba hace 2 o 3 días con la compañera Karen Ricardo, que ella me decía, yo aprendí a leer con una consigna reformista, y tú te vas a acordar perfectamente. Esa consigna que decía, yo no soy culpable de esta desgracia, yo voté colorado en contra de lo que fueron las políticas económicas implementadas en los gobiernos del PRD del 78 hasta el 86. Con esa consigna ganamos nosotros una elección. Lo que ocurre es que contándole, y hoy es jueves, y les quedan 2 años, 10 meses y 27 días para salir del poder, y ni un segundo más. ¿Por qué? Porque los políticos contamos de elección en elección. ¿Tú sabes cuánto le quedan a los alcaldes? A los alcaldes le quedan menos, las elecciones son en febrero. A los alcaldes lo que le quedan son 2 años y 7 meses. Y yo les tengo contado hasta los cheques, le quedan 34 cheques por cobrar. Porque este país no se merece que un grupo de empresarios impongan el tipo de gobierno que estamos sufriendo. Tú, que eres una persona totalmente vinculada a lo que es el campo dominicano, sabes, porque eres tan observador como lo soy yo, que Luis Abinader no ha visitado el campo en 10 meses ni una sola vez. No ha ido a ninguna reunión de campesinos de los de abajo, de los que hagan la tierra para hacerla parir, de los que fueron la niña bonita de los gobiernos de Danilo Medina, y eso tiene sus consecuencias. Ahí está. La República Dominicana en el día de hoy, fue publicado ayer, tiene una tasa de inflación de 10.48%. La más alta de la región. 10.48% y subiendo. ¿Por qué? Pero todos los días veo yo a los productores de leche tirando la leche en la tierra, a los productores de zanahoria dejándola podrir, a los productores de cebolla gritando. A todos los productores están gritando. Es más, yo hablé en el día de ayer con un productor importante de pollo y le pregunté, ¿cómo es que está la libra de pollo? Y me dice, eso está entre 80 y 90 pesos. ¿Y a cómo estaba en granja? En el gobierno de Danilo estaba a 16 pesos. Y ahora en granja está, me dijo él, 35 pesos, y nosotros no sabemos si vamos a producir otra vez porque estamos perdiendo dinero. Entonces,
Eso se refleja en algo que los jóvenes no conocen en el país, que es la palabra inflación. La palabra inflación, dicen los economistas, es el peor impuesto que se le puede poner a las clases medias y a los más pobres. ¿Por qué? Porque te quita el poder adquisitivo de lo que tú estás ganando. Entonces, si tú ganas 100 pesos y los productos te suben un 10, 11%, tú en realidad estás ganando 90 pesos. Sí. Estás ganando 90 pesos. Y al ganar 90 pesos, entonces llegar a fin de mes se te hace más difícil. Y yo creo que esos grupos empresariales que fueron los que apoyaron a Luis Abinader son los que están gobernando en este país. El ministro de la presidencia, que yo lo conozco desde que aprendimos a montar bicicleta juntos, para que lo sepas, Lisandro es representante de un grupo económico y es el ministro de la presidencia, prácticamente el primer ministro del gobierno. El que está en el Banco de Reserva, también representante de grupos económicos. El que está en Hacienda, representante de otros grupos económicos. El ministro de Turismo, representante de otros grupos económicos, y lo ves. Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos de ese partido de gobierno fueron echados a un lado. Y al ser echados a un lado, este gobierno no tiene base social que lo sostenga. Y la situación se está agravando cada día en la República Dominicana. Y por eso es que creo que el gobierno encabezado por Luis Abinader debe ya de parar los anuncios, porque parece que tienen vocación publicitaria. O sea, todos los días es una rueda de prensa, todos los días es un anuncio de que van a hacer, de que no van a hacer. Y a 10 meses de gobierno que se le cumplió en el día de ayer, no tienen una sola obra que mostrar en el país. Lo que viven es contando cintitas de supermercados y hasta de salones de belleza, de lo que sea, pero para ver que están haciendo algo, pero nada realizado desde el gobierno central, los ministerios. Y eso es sumamente peligroso porque el desempleo aumenta, disminuye el poder adquisitivo y produce entonces, sobre todo en los sectores populares, una gran insatisfacción social que podría provocar una desestabilización que no hemos visto hace mucho tiempo en la República Dominicana. Yo creo que deben sentarse a gobernar y nosotros les seguiremos contando los días para que dejen el Palacio Nacional. Ese es nuestro papel. Humberto, tú y yo que sufrimos y vimos lo que ocurrió con el Fondo Monetario y otras medidas y medidas económicas que aplicó fundamentalmente el gobierno de Jorge Blanco, y viendo yo ahora que en estos 10 meses ha sido quizá el periodo de más préstamos de la historia. Es decir, tenemos préstamos, excepto a Balaguer, que dejó lo mismo. Balaguer encontró, lo que encontró Balaguer en el 86, ese mismo valor dejó 10 años después. Exceptuando eso, el momento de mayor préstamo ha sido ahora. De 48-47% del PIB que dejó Danilo, está en 74%. Es decir, no hay violencia. Pero ahora se habla de una reforma fiscal que uno entiende que es impuesto a los pobres. O sea, en medio de cancelaciones, en medio de la pandemia, de todas estas restricciones, porque lo que dijo el presidente es que lo va a aplicar el año que viene, pero lo va a mandar en el presupuesto de este año. Es decir, ¿qué tú consideras? ¿Hay condiciones para impuestos a la gente que le están subiendo los precios? Mira, aquí no hay condiciones para que a nadie le hablen de impuestos. Y el primero que lo sabe es el presidente Luis Abinader y la gente que está en el gobierno. En la República Dominicana le hablan ahora mismo de impuestos. Ni a los ricos, ni a la clase media, ni a los pobres. Aquí nadie puede hablar de impuestos. Se habla de eso y aquí hay un problema más serio que el que está habiendo en Colombia en este momento. O sea, la situación y la experiencia colombiana, cuando el presidente Duque plantea una reforma tributaria para intentar tapar lo que es el hoyo fiscal que existe en Colombia, bueno, en Colombia ya tienen 1 mes y medio en protestas diarias. Y la República Dominicana, según el cálculo de los economistas, y yo pregunto mucho, está planteándose un déficit fiscal de casi un 6%. Y un déficit fiscal de un casi 6% que tendrá que buscar algún modo de financiarlo. Y ese modo de financiarlo tiene que ser con una reforma fiscal. Ahora,
existen las condiciones políticas para plantearle una reforma fiscal a este país con una danza de endeudamientos, donde en el día de ayer incluso se aprobó un préstamo en la Cámara de Diputados para el sector educación, un sector que tiene asignado en el presupuesto nacional el 4%, y aprobaron un préstamo de 100 millones de dólares. Es decir, que el camino que llevamos es simplemente una ruta de personas que no estaban preparadas porque no tenían un plan de gobierno y mucho menos en la situación de crisis global que nosotros tenemos en este momento. Olvídese, amigo Adriano, olvídese de eso. Aquí no va a haber reforma fiscal propuesta este año, y como este programa, ya yo estoy aquí y puedo venir, sí, lo veremos y lo discutiremos. Pero aquí no va a haber reforma fiscal, sí, ni siquiera planteada este año. Humberto, ahí mismo, yo vi que al principio el gobierno comenzó a publicar listado de que cancelamos 13 viceministros, 7 que sí yo qué, pero luego entonces el mismo gobierno mandó un proyecto de ley. Ocurre que cada ministerio tenía 6 viceministros, que era 4 inicialmente que queríamos poner, pero se puso 6, entonces lo aumentaron para poner 8 viceministros. Y estoy viendo muchas instituciones ahora que tienen 6 subdirectores. Me hablan que hay cerca de 50 asesores del presidente, todos 200,000 pesos, que son botellas. Entonces, ¿tú crees que cómo se le va a hablar de una reforma fiscal a un pueblo con 2 engatos así tan superfluos? Bueno, yo solamente te voy a dar, como buen balaguerista que soy, sí, te voy a dar un dato. Balaguer todos los meses publicaba la ejecución presupuestaria y siempre tú buscabas cuánto se ejecutaba en gasto de capital y cuánto era el gasto corriente. El gasto corriente de este gobierno anda por alrededor del 90% de lo ingresado. Es decir, que no están invirtiendo absolutamente nada en capital. Y si tú lo haces eso en tu casa, en tu familia, simplemente quiebras. El camino que llevamos es a la quiebra total del país. Se gasta todo en fiestas y cosas. Totalmente. Bueno, con tu permiso, Humberto, vamos a una pausa para continuarlo aquí, conversando con el doctor Humberto Salazar, miembro del Comité Central del PLD, médico experimentado, especialista, fue embajador, director de Copersida, también estuvo al frente de la Comisión para la Reforma del Sector Salud. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío conversando con el doctor Humberto Salazar, médico experimentado, especialista, fue embajador en Corea, presidió la reforma del sector salud, director de Copersida y miembro del Comité Central del PLD. Humberto, después de pasadas las elecciones y que el PLD salió del gobierno, como lo hacen todos los partidos, uno espera que se pasen 2 años, 3, para comenzar a coger brío en todos los partidos. De hecho, Balaguer aquellos años se fue a España y volvió después. Sin embargo, yo he visto que en meses el PLD tomó una fuerza que como estructura es prácticamente más fuerte que antes. Por ejemplo, yo he dicho personalmente que el hecho de crear un comité central alimentado con gente de tanta experiencia, capacidad, de popularidad, y te he mencionado a ti, he mencionado a nuestro amigo Marino Collante, Milton Ginebra, Cifrido Párez Pérez, Sánchez Cárdenas, Chanel Rosa, es decir, y bueno, los muchachos jóvenes que están ahí, a Juan Ariel, es decir, si tú miras, es un equipo de gente que ahora alimentó al Comité Central y que hay Comité Central de todos los municipios del país, más la reestructuración del comité político y ahora la base. Veo que el PLD se está enfilando con un partido con más fuerza como estructura que la que tenía antes. Lo que pasa es que el PLD es el partido más grande que tiene el país, eso no hay dudas. Es más, yo diría que es la única organización política estructurada que tiene la República Dominicana y lo voy a demostrar. El Partido de la Liberación Dominicana sale del poder cuando matemáticamente no debió haber perdido las elecciones. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, porque en el año 2020 el presidente Danilo Medina obtuvo casi un 63% de los votos.
Pero no vamos a tomarlo en términos porcentuales, vamos a tomar voto a voto. ¿Cuántos votos obtuvo el presidente Danilo Medina con un padrón más pequeño? Eso fue en el 16, sí, más pequeño que en el 2020. Bueno, el presidente Medina obtuvo 3.2 millones de votos, que fueron los votos emitidos a favor de Danilo por el PLD y los partidos aliados, pero emitidos a favor de Danilo Medina. ¿Cuántos votos obtuvo Luis Abinader en las elecciones del año 2020, cuando saca un 52%? 2.2 millones de votos, es decir, por Danilo Medina votaron 1.3 millones de personas más en el 2016 con un padrón más pequeño que los que votaron por Luis Abinader en el 2020 con un padrón más grande. Esa es la razón por la cual tú mismo dices, pero parece que es más grande. Claro que es más grande. El problema del PLD fue que se confió en que iba a ganar las elecciones y la baja participación por múltiples razones, pero solamente participaron en las elecciones del año 2020 un 50% del padrón. Faltó ese 25-26% que es la característica de las elecciones presidenciales de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de un partido que es capaz de reestructurarse rápidamente. Entonces, ¿qué ha hecho el PLD? El PLD hizo un llamado a sus bases a través del nuevo comité político y con un nuevo comité central de una gran integración, y yo te doy toda la razón, de personas con experiencia, más personas muy jóvenes con interés de trabajar, pues se ha construido toda una estructura de reorganización que está dando cabida organizada a una enorme cantidad de personas que simpatizan por el PLD, pero no eran parte de su estructura formal, por la misma forma y característica en que fue construido el PLD. El PLD, como característica histórica, era un partido excluyente. Era un partido para el cual usted tenía que hacer un curso, usted tenía que tener capacitación, sí, usted tenía, para poder ingresar, que la categoría más alta dentro del PLD era ser miembro del PLD, por lo difícil que era llegar a ser miembro, y se convirtió en un partido de masas después de una línea partidaria que se trazó en el año 2001, pero eso no condujo a construir este partido de masa de forma organizada. Ese PLD que se está organizando en este momento es una maquinaria electoral imbatible. Y déjame decirte lo siguiente. La tendencia en América Latina y en gran parte de los países del mundo es renegar de la política. O sea, los partidos han perdido importancia. Si te vas a la Argentina, el Partido Justicialista es una mezcla de gente ahí que no es partido ya. Y hay dos frentes que son los que van a las elecciones. El Frente para Todos, que es el que encabeza Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, y Todos por el Cambio, que es el partido que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. En Chile, nuestro querido Partido Demócrata Cristiano, donde yo aprendí a hacer política, que ellos me enseñaron, ese partido prácticamente ha desaparecido. En Colombia, los liberales y conservadores desaparecieron. En Perú, la gente se agrupa en movimiento para tratar de llegar al poder. En Brasil llega un antipolítico como Bolsonaro a la presidencia. Y yo te puedo seguir. La salvación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana tiene un nombre. La capacidad organizativa de Danilo Medina y esto puesto al servicio del Partido de la Liberación Dominicana. Porque contra lo que mucha gente piensa, sin partidos no hay democracia. No existe la democracia. El vehículo por medio del cual se expresa la voluntad popular son los partidos políticos. Y existe desde los llamados grupos de la sociedad civil toda una tendencia a hacer desaparecer la partidocracia. Y cuando desaparece la partidocracia, sucede lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que aparentemente podría ocurrir en el Perú, es decir,
cualquier persona se viste con un sombrero, viene y se presenta como un candidato y gana las elecciones, porque no hay un partido fuerte ni partidos fuertes que impiden eso. Entonces yo creo que el PLD y Danilo le están haciendo un enorme servicio al país, tratando de salvar, que no digo que lo van a lograr, tratando de salvar lo que es la partidocracia en la República Dominicana. Tenemos que trabajar para que los políticos sigan siendo los que ocupen los cargos políticos y los empresarios se vayan a sus empresas, porque los políticos velamos por el bien común y los empresarios por el bien de ellos y de su familia. Es una gran diferencia. Veo, Humberto, también que en este momento el PLD está tratando de adecuarse a la actualidad. Tú explicabas alguna cosa de esa, pero dentro de esos aspectos que yo veo que está tratando de adecuarse está la de reestructurarse a nivel de la base en función de los centros electorales o de los colegios. La fórmula aquella que teníamos en el Partido Reformista, y vi también que la Asamblea Nacional del Comité Central te designó a ti y a Marino Collante para que con la experiencia de ustedes ayudaran a eso. Es decir, que la estructura de base del PLD estén inscritos, estén trabajando donde votan, en su centro, en su colegio. Que eso nada más lo hizo el Partido Reformista en aquellos años. Sí, atrás. eso fue un proyecto implementado por el doctor Donald Rota Rick Cabral, que en paz descanse, con el apoyo directo del líder del partido, el presidente Joaquín Balaguer, como en el caso nuestro, éramos miembros de la comisión de organización de ese partido, pues el presidente del partido y la asamblea del partido del PLD decidió que entráramos ahí para aportar lo que es nuestra experiencia en la comisión de implementación de la nueva línea organizativa del PLD. Es decir, yo nunca pensé que iba a volver a hacer lo que hice hace más de 30 años, que era comenzar a trabajar de nuevo en lo que era cambiar esa visión de grupo numeroso, si se quiere, pero comenzar a asignar trabajos específicos a nivel territorial y electoral a esos mismos grupos. Es una forma de organización que creo que va a dar un fruto enorme e importante al Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes que yo digo que va a ayudar mucho el hecho de que, como tú dijiste, el PLD estaba restringido en aceptar los ingresos de gente. Entonces, cuando aparezca un comité de base de 15 personas, pero hay 6 que pertenecen a otro centro y hay que llevarlos para otro centro, pues van a haber gente nueva. Es decir, lo que yo estoy viendo, y estuve en el fin de semana trabajando en eso, lo que estoy viendo es que hay una gran cantidad de gente no inscrita en el PLD que van a ser parte de esa reestructuración. ¿Ustedes en la comisión han visto más o menos esa parte? Sí, pero fíjate, conceptualmente, o sea, yo recuerdo cuando comenzamos a implementar eso en el reformismo y después que me tocó, y tú eras parte del equipo nuestro también, cuando me tocó organizar campañas electorales a diversos niveles, incluso una presidencial, yo siempre me sentaba y llamaba a las personas por su área geográfica, y cuando comenzaban a hablarme de los problemas a nivel nacional, yo les decía, no, es que yo no quiero que tú te metas en nada que tenga que ver en el tema nacional. Dime cómo es que está tu mesa electoral. Sí, ese es mi problema. Sí. Que tú me des un recuento de tu mesa electoral y la parte que a mí me interesa es esa mesa electoral. Entonces, cuando tú tienes dirigentes comprometidos con un trabajo electoral dentro de un espacio específico, tú puedes pedir cuentas de ese trabajo. ¿Y qué hacían los antiguos dirigentes reformistas? Y tú te acuerdas, se metían el partido debajo del brazo en un folder, sí, y andaban con su mesa y con su gente para arriba y para abajo, porque ese era su trabajo. Los directorios. Entonces eso es un cambio de cultura, sí, que creo que les hará enormemente beneficioso al Partido de la Liberación Dominicana. Es una ruptura, es un paradigma que se rompe, hay que acostumbrarse, pero nosotros podríamos tener contadas los votos nuestros antes de que lleguen las elecciones del 2024. Bueno, ya finalmente, ya tú explicaste la visión del manejo del gobierno con el asunto del COVID. Me gustaría un mensaje tuyo a la población frente a esta amenaza y esta situación que hay. ¿Qué mensaje tú le darías ya finalmente?
las únicas medidas que usted tiene para evitar enfermarse son vacunarse. Usted está vacunado cuando tiene 2 dosis puestas y han pasado de 15 días a 3 semanas después de la segunda dosis. Si no es que usted se vacuna y va a comenzar a salir a fiestar y a hacer musarañas por ahí porque se va a infectar. Segundo, distanciamiento social y mascarilla, aunque esté vacunado. Y tercero, evitar sobre todo las reuniones en lugares cerrados. Si usted hace eso, probablemente no se enfermará y se evitará un problema de salud y, Dios no lo quiera, dolor y muerte dentro de su familia. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Humberto. A ti, Adriano, muchas gracias. Ha estado aquí en Desafío para Digital 15 del Médico Internacional, nuestro buen amigo, el doctor Humberto Salazar, médico, especialista, experimentado, ya con buena experiencia en el servicio exterior, fue director de Copresida, donde hizo un gran trabajo y lo testifico por mi provincia. También presidió la Comisión para la Reforma del Sector de Salud y es, con mucho entusiasmo en la actualidad, miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. Buenas noches. Buenas noches, dominicanos. Qué bueno que siguen con nosotros en Desafíos por esta Digital 15 y Telemicro Internacional. Desafíos siempre con buenas entrevistas y con muy buenas, si usted quiere, orientación cuando comentamos los temas de la actualidad. Repetimos que la actualidad dominicana y del mundo de hoy sigue siendo el COVID-19. Lo enfocamos en principio cada comentario porque estamos en una campaña, si se quiere, junto al gobierno dominicano para que la gente se vacune. Ayer, miércoles, llegaron al país 1,5 millones más de dosis de la vacuna china Sinovac, que China ha sido el país más solidario, aunque hay que pagar la vacuna, ya se le pagó, se paga por adelantado, el país más solidario con el nuestro para la vacunación. Recuerden ustedes que Estados Unidos, que es nuestro principal aliado comercial, diplomático y todo lo que usted quiera, nos tiene dosificada la vacuna. De las Pfizer que vinieron para los muchachos entre los 12 años y antes de cumplir los 18, solamente llegaron 200 y pico de mil. Se fueron todas el fin de semana pasado porque había muchachos vacunándose. Este servidor los pudo ver en diferentes centros de vacunación. Entonces usted vaya a vacunarse. La Sinovac, la china, es muy buena. Es la que yo me puse, la que se puso mi esposa, la que se han puesto mis hijos mayores. Todos son mayores, ya no tengo hijos menores, exceptuando los de segunda generación. Bien, los nietos, ¿verdad? Bien, pues de la vacuna china ya hay disponible, así que vaya a vacunarse. No sé si el gobierno ya ha llamado, las autoridades de salud pública ya han llamado a primera dosis, porque la semana pasada solamente eran para la segunda dosis, pero es suficiente para colocarle su vacuna a gente de primera dosis y seguirán llegando. China ha sido, gracias a la visión del presidente Danilo Medina y su gobierno, el más solidario, porque aunque todas hay que pagarlas, las otras no vienen, aún estando contratadas por el gobierno dominicano. Por cierto, que se relajó un poquito. Cuando digo relajarse me refiero a extenderse el toque de queda para el fin de semana. Ya el sábado y el domingo se iguala a los días de trabajo, de lunes a viernes, comenzando el toque de queda a las 6 de la tarde y terminando a las 5 de la mañana, pero permitiendo la libre circulación hasta las 9 de la noche. Es un error. Es un error porque el teteo va a comenzar entonces un poquito más tarde, ¿verdad? Y va a terminar también mucho más tarde. El teteo, ustedes saben lo que es el teteo. El can de los muchachos, los jóvenes y algunos no tan jóvenes. Yo he visto gente con mucha edad ya también gozando la vida de manera imprudente e irresponsable en las calles cuando hay toque de queda y cuando no se debe hacer aglomeración. Entonces es un error porque al mismo tiempo que se permite esa amplitud del toque de queda, o sea, del tiempo libre en la calle la gente, la
Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es lo mismo que la OMS, pero para América, le pide al gobierno dominicano que endurezca las medidas de prevención. Entonces, hay aprobada una emergencia de 45 días que lleva ya 10 meses. Ayer, 16, el gobierno cumplió 10 meses establecido. Entonces, si hay aprobadas esas medidas, ¿por qué usted no toma las medidas correspondientes para lograr que el rebrote que actualmente está en el país del COVID-19 se reduzca? Porque hay que dejar que vengan los turistas. Y los turistas vienen sin pruebas. El dominicano, cuando toma un avión para salir, aunque sea a Puerto Rico, que está a unos 40 minutos de vuelo del país, tiene que llevarse su prueba hecha, con resultados negativos, no detectados, como dice la prueba, ¿verdad? Y si va a Costa Rica, si va a Miami, ni se diga, si va fuera del país, España, Sudamérica, tiene que ir con su prueba. Entonces pueden venir los turistas de cualquier parte del mundo, no importa que haya brote de COVID en esos países, sin pruebas. Entonces, estamos relajando las medidas y eso va a traer consecuencias. A pesar de la vacunación, como pasa en Chile, va a ser difícil bajar el nivel de COVID si el gobierno no responde este llamado de la Organización Panamericana de la Salud. A nosotros no nos gusta, a ninguno. ¿Usted cree que a mí me gusta estar trancado en mi casa? Tampoco tengo cuarto para salir, pero bueno, no me gusta estar trancado en mi casa, como quiera que sea. Porque pudiera ir un amigo, un familiar que me invite a compartir un rato en su casa. Pero no se puede. No se puede. O me gusta la mascarilla, pero hay que hacerlo. La distancia entre una persona y otra, hay que hacerlo. Llévese de nosotros, que no va a fracasar en ese sentido. En marcha la temporada ciclónica del año 2021, la mitad de la vida, República Dominicana como país, por encontrarse donde se encuentra, en el centro del Caribe, del Mar Caribe, es pasible de el paso de los fenómenos atmosféricos que llamamos tormentas tropicales, huracanes tropicales. El huracán es el que hace más daño y que puede llegar desde categoría 1, es decir, 120 kilómetros por hora, hasta categoría no se sabe cuánto, porque Irma llegó, de acuerdo con los científicos, a calificar para ser un huracán de categoría 7, cuando 5 es el límite. Llévese de las autoridades también en materia de la temporada ciclónica. Amigas y amigos, qué simpáticos. 2 senadores del partido oficial, el partido de gobierno, me refiero por supuesto al Partido Revolucionario Moderno, que dicen que los funcionarios del gobierno no funcionan. Este servidor, que ustedes saben que ha sido funcionario del gobierno, tiene como lema que la palabra funcionario quiere decir que funcione. Funcione, que para eso lo pusieron ahí. Y si no va a funcionar para la gente, que es a quien usted tiene que servirle, entonces quítese de en medio y permita que se designe a otro por usted y que funcione. Entonces, si esa gente no funciona, al decir de estos 2 senadores, estamos hablando de que el gobierno, en sentido general, no funciona. Que ellos se refieren a que no funcionan para complacerlos en sus demandas, en sus peticiones. Pero las demandas de un senador, en buena lid, de un legislador, sea senador o sea diputado, que van a las oficinas públicas, no son para que les busquen contratos, no son para que les busquen privilegios, son para buscarle soluciones, se entiende, a sus respectivas comunidades que ellos representan, sea una provincia, sea una circunscripción o sea un municipio, que a veces es un municipio. Por ejemplo, hay diputado que es de la provincia, voy a poner un ejemplo que viví cercano en la pasada campaña electoral, Valverde, por el PLD, es una diputada. Ella no es de Mao, del municipio cabecera. Ella pertenece a un municipio más pequeño que se llama Laguna Salada. Entonces, ella tiene más interés
en Laguna Salada que en Mao o con Esperanza o que en otra de las comunidades que conforman la provincia Valverde. Entonces, a eso es que van los legisladores. Y si estos legisladores del partido oficial que se suponen tienen una comunicación, si no directa, por lo menos cercana con el presidente de la República, dicen que esta gente no funciona, imagínese usted que no es legislador. Si ha funcionado para usted. Miren en qué manos es que estamos. Mire usted en qué manos es que estamos. Amigas y amigos, el Intran, Instituto del Transporte Terrestre, está llamado a servirnos a todos. Bueno, pues ustedes vieron el caso de la lotería, ¿verdad? El caso de la lotería. El presidente Luis Abinader colocó al frente de la lotería a un señor que ahora está bajo llave, el señor Dicen, perteneciente a un mini sector del sector de la banca de lotería, a un subsector, digámosle así, a un elemento de la banca de lotería. Y ya ustedes saben lo que pasó. Sí, ahí estaba la carne bajo el cuidado del gato. También en el Intran, también está pasando eso en el Intran. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que ese señor que es perteneciente a un negocio que se llama Conatra, que no es una federación, no es un sindicato, no es ni siquiera un gremio, es una empresa con el disfraz de gremio, porque ese es un disfraz. Gremio es el colegio médico, gremio es el colegio de abogados, gremio es el colegio de ingenieros. Esos son gremios, o el de los contadores, o el de cualquier otro profesional, ¿verdad? Esos son gremios. Ahora bien, en el caso de Conatra es una asociación de dueños de transporte que tiene un presidente eterno, el actual senador de la provincia Santiago Rodríguez. Sí, entonces, ¿quién es el director del Intran? Un hombre de Conatra, un hombre del senador Antonio Marte. Y ustedes saben lo que pasó. Desde que llegó ese señor al Intran, le asignó el corredor de las Núñez de Cáceres a Conatra. Una vez más, la carne siendo cuidada por el gato. Juan Uvieres, que no es santo de nuestra devoción, ya está acusando a esa situación de un acto de corrupción. Y si no es un acto de corrupción digno del estudio de doña Milagros Ortiz Bosch y de la magistrada Procuradora General de la República, por lo menos es un acto de indelicadeza. Usted pertenece a Conatra y le asigna a Conatra, su asociación de empresarios del transporte, un corredor. ¡Ay, pero qué bien! Eso no se le incitó, eso no se llamó concurso. Entonces, ahí hay materia para un estudio. Y resulta que sacaron las guaguas, autobuses o guaguas, usted es dominicano y le llama guagua al autobús, de la OMSA, que es la entidad oficial, la entidad gubernamental que debe ejecutar el transporte fundamentalmente en las grandes ciudades como la capital o la gran capital, incluyendo a Santo Domingo como provincia, Santiago, y creo que está en 2 o 3 más, la que debe realmente dirigir el transporte público para que sea como económico, barato. Cuando decimos económico me refiero a que pueda entrar en la economía del pobre, que es el que va en guagua. Difícilmente un clase media anda en guagua, un clase media anda o en su vehículo propio o en un vehículo de estas compañías que son de taxis. No voy a mencionar el nombre de ninguna, ¿verdad? Aunque ya en las películas se menciona una como si fuera cualquier cosa. Entonces, ahí hay también materia para doña Milagros y para doña Miriam para investigar el caso del Intran y el corredor de la avenida Núñez de Cáceres de esta capital. Amigas y amigos, el ministro de Energía y Minas y el señor vicepresidente de las EDES, de los consejos de las EDES unificados, una creación de este gobierno en contra de la ley, han anunciado que desapareció la CDE. La CDE desapareció. Pues miren, la CDE desaparecida, eliminada,
está haciendo licitaciones. ¿Qué le parece? Otro caso para doña Miriam y para doña Milagros. Investigar eso, porque una entidad desaparecida no puede estar haciendo licitaciones, se entiende eso. Finalmente, en esta noche de jueves, amigas y amigos, vamos a decirles que la canasta básica familiar anda por los 37,000 pesos dominicanos, de acuerdo con la información que le da al país el Banco Central. No lo está diciendo este servidor, ni lo dice Desafíos porque se le antoje. 37,000 pesos mensuales, la canasta básica familiar de este país. Lo que quiere decir que dos cabezas de familia, que ambos ganen el sueldo mínimo de la gran empresa, de la empresa grande, no les alcanza el dinero para cubrir sus gastos básicos. No les alcanza. Mañana es viernes. Cada viernes Desafío trata de llevarle a ustedes temas más ligeros que estos que acabo de mencionar. Así es pues que con Dios delante, hasta mañana, dominicanos.